Hola, muy buenas, bienvenidos al último Nuestro Deporte de este año 2013. Ya saben que hemos estado con todos ustedes durante la presente temporada, que no medimos exactamente por años, pero sí más o menos por medias temporadas, que es como coincide en fútbol. Por lo tanto, hoy vamos a repasar cómo acabaron los equipos el año pasado y fundamentalmente cómo lo han hecho en sus primeras vueltas. Para todo ello, tengo una mesa de auténtica excepción. He invitado a unos cuantos compañeros de los medios provinciales, que ya están sentados aquí con todos nosotros y con los que vamos a repasar cómo les ha ido a los principales equipos de la provincia. Nos vamos a dar una vuelta por la segunda división B, por el grupo 18 en concreto de la tercera división. Nos vamos a dar una vuelta también por la Sobal para ver qué tal dejamos al balonmano Guadalajara en este año 2013 y por supuesto remataremos con baloncesto y con fútbol sala. No me demoro más, les digo quién me acompaña esta noche. Aquí a mi izquierda le presento el primero, Juan Murillo, redactor de deporte de Guadaqué. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Virgilio, buenas noches. Buenas noches, enseguida nos metemos en materia, prosigo con las presentaciones. Está también Ricardo Roquero, responsable de deportes de Onda Cero. Ricardo, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, y eso que decía, te lo voy a comentar también porque yo creo que es importante, siempre que se cierra un medio provincial, yo creo que hay que lamentarlo, y Ricardo Roquero era uno de los trabajadores de la comunidad.info, que hoy nos habéis comunicado que habéis decidido echar el cierre, año y medio de aventura, ¿no? Año y medio de aventura, una parte en la sombra, la otra parte ya públicamente, año y 3 meses públicamente. Bueno, pues sí, al final las cosas han salido como han salido, lo hemos intentado, que yo creo que al final es lo que importa. Hemos intentado seguir trabajando en este trabajo que es tan bonito, que es una profesión tan bonita, pero al final, pues entre la crisis y la situación un poco de la provincia de Guadalajara, pues la cosa se ha complicado y finalmente hemos decidido que, bueno, quizás es mejor dejarlo ahí aparcado. No sabemos si dentro de un tiempo volveremos a retomarlo, pero por ahora vamos a dejar aparcado y vamos a intentar buscarnos la vida de otra forma. Intentaremos seguir en el periodismo, pero ahora está complicado, ya sabemos. Bueno, pues lamentablemente decía yo, porque la comunidad.info, entre otras muchas cosas, informaba por supuesto de deportes, nos quedamos todos sin otra opinión más. Esperemos que consigan retomar este proyecto, como nos decía Ricardo Roquero. Y prosigo en la presentación de la mesa con nuestros acompañantes de esta noche para cerrar este año 2013. Le conocen ustedes, ha estado también en otras ocasiones con nosotros. Es un habitual, además de los repasos anuales. Luis Castro Luna, compañero de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Un año más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a los tres. Nos metemos en materia. Doy paso al Deportivo Guadalajara, segunda B. Vamos con el análisis de este año 2013 de los del Escartín. Y si hablamos del Deportivo Guadalajara, que aún no podía ser de otra manera, hoy mismo, por ejemplo, el alcalde Antonio Román en su balance anual también lo ha dicho, dice: la noticia más triste deportivamente hablando ha sido ese descenso del Deportivo Guadalajara. Tenemos que empezar por cómo acabó en verano el Deportivo Guadalajara. Juan, empiezo por ti. Lamentablemente un palo para el Depor, un palo para la afición, irremediablemente un palo para la ciudad y sobre todo también incluso para el negocio que representaba un Deportivo Guadalajara en segunda división, ¿no? Pues sí, un palo para todos los ámbitos de la ciudad, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, que nos hemos quedado todos un poco chof, un poco de capa caída de cara a este nuevo inicio de temporada. Pero bueno, ahora toca remontar, ¿no? Remontar ese vuelo y que el Deportivo podamos seguir confiando en él y podamos ver, ¿por qué no otra vez en segunda división el equipo? Quizá, no sé si esta temporada o quizá más adelante, ¿no? Sí, vía deportiva o incluso vía judicial, porque ya saben que todavía están los trámites judiciales en marcha, que el presidente ha dicho muchas veces que él confía en que finalmente la justicia le devuelva a lo que él considera justo, es decir, a la categoría que se merece deportivamente. Otra cosa es la realidad, porque Ricardo, a día de hoy, la verdad es que no hay demasiadas novedades al respecto. Le denegaron la denominada cautelarísima, bueno, un nuevo concepto que era que pudiera salir el equipo antes de verano, y a día de hoy pues no conocemos demasiado respecto a por dónde pueden ir los tiros de si vuelve el Depor a segunda. Vimos la última rueda de prensa de la directora general y tampoco Verónica Retorte tampoco dijo mucho más. Dijo, bueno, pues más o menos cosas que nos han venido repitiendo, pues que están muy tranquilos, etcétera, 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 pero no sabemos nada más, así que por ahora no se sabe nada más del tema. Y no sé, yo creo que me olvidaría un poco de esa parte por ahora, y yo creo que la afición incluso ya se ha olvidado un poco de esa parte y ya piensa más en la parte deportiva, que al final es la que te puede dar o no te puede, o te puede quitar a final de temporada, porque lo otro sabemos que se puede alargar muchísimo. Sabemos, todo el mundo el año pasado hablaba del caso Obradoiro. El caso Obradoiro han sido 20 años, si no ha sido más. Entonces, 20 años de juzgados, pues casi es mejor olvidarse y plantearse cómo puedes ascender deportivamente. Si luego te llega esa sorpresa, pues muy bien. Pero yo por ahora me centraría principalmente en lo deportivo, que no está en su mejor momento, pero bueno,
confiaremos, esperemos que pueda resurgir. Mira, el caso Obradoiro la cita, por ejemplo, hoy el alcalde, insisto, en esa rueda de prensa, donde ha hecho balance en general de todo lo que ha sido la legislatura, pero haciendo hincapié en el deporte, señalaba que él, bueno, pues que al final quizás se pudiera terminar confiando en que el Deportivo volviera, que la justicia le diera la razón, pero que seguramente fuera a largo plazo, y él decía también los 20 años del Obradoiro, por lo tanto, el daño está hecho. Luis, me quedo también en otra cosa que ha dicho Ricardo, el palo a la afición lo cifraban pues más o menos de 3.000, 4.000, 4.500 personas que acudía habitualmente sábados y domingos al Pedro Escartín, a los 300, 400, 500, 600 quizás el día que más han ido esta temporada, una afición que lo ha sentido como es lógico. Es que lo decís todos, lo hemos sentido todos, y sobre todo lo que más se palpa es la afición. Muchos partidos en el Pedro Escartín este año, los primeros sobre todo nos echamos un poco las manos a la cabeza, decir, madre mía, no viene gente, pero luego al final es que es la tónica dominante, eso es lo más significativo. Al final los clubes de fútbol, de deporte y demás, es de la afición, es de la ciudad, de todos, y si ese es el legado que dejan, y al final el descenso conlleva que al final nadie se enganche, que la gente que estaba enganchándose no sigue en el fútbol, pues yo creo que eso es lo más duro, yo creo, de este 2013, con lo que me quedo, con ese, no sé si dar la espalda o no, pero que la gente ha entendido que ha sido un palo durísimo y que va a tardar en engancharse, porque de momento el equipo da una de cal y otra de arena, y eso sabemos que la gente es muy cómoda y le va a costar. Es una pena, para mí es lo peor del 2013, después de todo el descenso creo que eso es lo peor. Y yo añado una cosa, y esto también es opinión personal, yo creo que se suma dos partes o dos maneras de verlo. Una, el castigo, es decir, no estamos conformes con lo que ha sucedido, por lo tanto ya no bajamos al fútbol. Otro, que lógicamente no es igual de atractivo el fútbol en segunda B que en segunda división, claro, si no sería la misma categoría. Juan, estamos viendo ya imágenes de diferentes partidos de la presente temporada, una temporada que arranca pues el 31 de julio, es cuando ya dice oficialmente Germán Retuerta, el mismo día que se despide Carlos Terrazas, que el equipo sale en segunda división B, algo que se intuía, pero bueno, hasta el final apuraron esas posibilidades de que el juez dictaminara que cautelarmente podían salir en segunda división, y se hace la plantilla pues buenamente como se pudo. Nos lo han dicho muchas veces desde el Deportivo Guadalajara, tuvieron muy poquitos días para gestionar una plantilla que fuera competitiva. Según ellos lo han conseguido, parece ser que no hay mucho menos nada perdido, porque estamos a 5 puntos todavía de los playoffs, pero también es muy cierto, yo creo que va a costar mucho entrar entre los 4 primeros. Hombre, va a costar mucho porque hay un grupo de equipos ahí arriba, ¿no?, que se está demostrando que tienen calidad y que no nos lo van a poner nada fácil, ¿no? El equipo ha dejado estas últimas jornadas un poco de duda, como decía antes Luis, que decía que una de cal y otra arena, sobre todo en la parte de los desplazamientos fuera, que parece que no acaba de pitar últimamente, y sobre todo también el otro día el haber perdido con el Melilla en casa nos dejó todos un poco a la expectativa, ¿no?, de ver cómo arranca la segunda vuelta, más que nada por ese pequeño desenganche un poco de la zona de playoffs, esos 5 puntos, que veremos a ver un poco cómo evoluciona, ¿no?, en el primer tramo de la segunda vuelta. Lo que pasa también es cierto, sí que se ha hecho una plantilla pues deprisa y corriendo, por decirlo así, y que bueno, es difícil, ¿no? No sé, un equipo pues tiene que cohesionarse, tiene que aprender a jugar juntos, todo esto que se dice, ¿no? Es difícil, y desde luego el arranque no ha sido nada fácil para el equipo. Bueno, estamos viendo precisamente los goles del empate a 3 en Albacete, lo que fue uno de los subidones de la temporada, más que nada por cómo iba el partido. Iba palmando el Depor 3-0, consiguió empatar a 3 Ricardo, y precisamente el Albacete yo estoy seguro que va a ser uno de los equipos que va a estar hasta el final allá arriba y luchando por una de las 4 primeras plazas. 35 puntos en la primera vuelta, Ricardo, yo creo que insuficiente otros 35 puntos en la segunda, hay que mejorarla si queremos estar en la pomada, sí, ¿no? Sí, pero ahora mismo hablabas de Albacete, y Albacete ha terminado la primera vuelta dando un bajón. Todo puede ser, no sé, el Deportivo Guadalajara ha tenido momentos yo creo que sobre todo lo que le está matando es la irregularidad. Tuvo un momento en el que creo que fueron 3, 4 victorias consecutivas. Ese momento el Deportivo Guadalajara se coloca líder, y la regularidad le puede dar mucho a este equipo, porque lo estamos viendo. Fíjate, la olla de Lorca asciende y está muy arriba, y es que están muy metidos arriba porque son equipos que están siendo medianamente regulares en su juego, y sobre todo medianamente regulares, en sus resultados. Y yo creo que al Depor le falta regularidad, le falta un poco creérselo, le falta que hay jugadores que yo creo que todavía no han entrado en el equipo, que hay jugadores que no están para jugar en el Deportivo Guadalajara en ciertos momentos porque se descuelgan completamente, tanto psicológica como físicamente, y puede evolucionar a mucho más el equipo, sobre todo porque le falta mucha
no sé, en algunos momentos le falta cohesión, le falta banquillo, le falta jugadores que si de verdad entran en el equipo pueden dar el nivel de Albacete o incluso superior. Lo demostraron contra Albacete, es un equipo fuerte, es un equipo que le puede plantar cara al que yo creo que es el mejor equipo de este grupo, que es el Albacete, y por qué no vas a poder estar arriba del todo. El problema es eso, descolgarte, quedarte 5 puntos del playoff. Es una situación un poco complicada. Mira, tenemos la clasificación precisamente en pantalla. Tenemos al Deportivo Guadalajara acabando el año 7º clasificado con 30 puntos, 5 menos que el Cádiz, cuarto, que es que marca ahí los playoffs. Se nos ha ido muy lejos la primera posición de la Olla Lorca, que tiene 42 puntos. Antes decía yo, por cierto, 35 puntos, no, 30 son los que ha hecho en esta primera vuelta el Deportivo Guadalajara. Tiene 39 el Albacete, 38 el Cartagena, pero se nos han metido ahí en medio Cacereño y Linense, y es que tenemos pegaditos a Lucena, El Palo, Granada B. En definitiva, todo muy disputado. Luis, compañero de Radio Televisión Castilla-La Mancha, yo creo que el Depor, cuando juega muy bien, y quizás sea el que mejor juega de la categoría. Estoy con Ricardo en lo que decía de la falta de regularidad. Quizás le está faltando saber jugar de determinados partidos de, no sé, oficio, rodaje, pero bueno, rodaje ya llevamos una vuelta, aunque empezó tarde la pretemporada. Yo estoy con vosotros, estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis comentando de esa irregularidad. Es cierto que el equipo se ha hecho tarde, pero el equipo se ha hecho bien, o sea, no se ha hecho tarde y mal. O sea, yo creo que estáis comentando el Albacete, o estamos viendo la Olla Lorca, el Cartagena, el Cádiz, sí son equipos poderosos, pero cuidado que el Deportivo Guadalajara ha firmado futbolistas de un nivel bastante importante en Segunda División B, y el tema, pues yo creo que bueno, para la esperanza queda mucho, queda aún toda una segunda vuelta, pero el único problema es que ya no puede fallar. O sea, es que tampoco vamos a engañar a nadie. En esta segunda vuelta, como pierdas 3-4 partidos, olvídate. Y para mí, fíjate, sin ser muy ambicioso, yo creo que es una pena que estamos diciendo casi adiós ya a la primera plaza. Y no olvidemos que sí, que todo el mundo estamos hablando de playoff y demás, pero el playoff te sirve para nada. Cuando estás en playoff luego quieres ascender, y indudablemente conforme está colocado ahora mismo la segunda división o la zona de los ascensos, no ser primero te resta muchísimas opciones. Que sí, que cuando ascendimos en Andúba... Sí, pero firmábamos ahora mismo un segundo, tercero, incluso un cuarto, tal y como va la por eso la digo temporada. hay que ser siendo ambicioso. Me duele que estemos ya muy separados, pero bueno, Carlos Pérez Albachu lo dice, y como dices tú, firmamos todos el cuarto, porque ahora mismo lamentablemente yo lo veo muy lejos. Estamos viendo los goles de un crack, y además precisamente frente a otro de los rivales, el 1-1 contra el Cartagena, otro de los rivales, de los huesos del grupo. El crack se llama Quique, es el mejor jugador del Deportivo Guadalajara por números y además por registros, por lo que tiene de empaque, por lo que están significando sus goles y sobre todo por lo que conecta con la afición. ¿Cómo veis vosotros el tema de Quique? Porque se ha hablado mucho de si puede salir o no en el mercado de invierno, pero claro, para que salga Quique en el mercado de invierno alguien tiene que venir con la pasta, ponerla encima de la mesa y decir, bueno, pues aquí paz y después gloria. Si no, el Depor nos dice que no está dispuesto a vender, ni mucho menos. El tema es saber cuánto cuesta. Yo no lo sé, yo no claro, sé. El problema es ese, que es que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, entonces no sabemos muy bien en qué precio nos manejamos. Yo recuerdo el precio de jugador Arrobarrena, creo que fue, de Eibar, y aquello eran 120.000 euros. En este caso, imagino que los sueldos no son los mismos y por lo tanto la cláusula de rescisión es menor. No sé de cuánto estamos hablando, si estamos hablando de 60, de 80... Ese precio para un equipo de segunda división es muy manejable, sobre todo con los registros que tiene. Yo intento comparar otros casos similares en la región, interés de Arturo, que juega en el mismo grupo, el de la Roda, o Borja Lázaro, el delantero del Conquense, y el problema es que sí, que lo quieren muchos equipos de segunda división. Pero nadie pone al Deportivo Guadalajara habrán llamado seguro 20 clubes, pero vaya amigo, es que tienes que aflojar, y lo entiendo además, porque el jugador es propiedad del Deportivo Guadalajara, y si quieres firmarle tendrás que pagar en consecuencia. Entonces yo creo, por suerte, y ojalá que Quique se quede, porque se le ve un chaval que tiene muchísimas ganas, que ahora, como has dicho tú, has conectado con la afición, y yo creo que es la esperanza, es una de las esperanzas de este 2014, Quique González, de los que ojalá nos dé muchas alegrías, que yo creo que sí, porque el chaval tiene muchísimas ganas de triunfar en el fútbol. Sobre todo que de cara a la afición es un halo de luz casi, ¿no? Un foco donde al menos fijarse y seguir ilusión, esa luz. ¿no? Es un poco la ilusión del equipo, la cara amable, la cara visible
y demás. Os quiero preguntar, mientras vamos a seguir viendo imágenes, vamos a recordar de nuevo el gol de Quique frente al Cartagena, pero posteriormente hay muchos más de Quique, porque hay que recordar que es el pichichi del equipo y uno de los máximos anotadores. Quería poner otro tema sobre la mesa, el cambio que ha habido de entrenadores, un Carlos por otro Carlos. Carlos Terrazas, con toda la impronta que dejó aquí, con muchísimas cosas buenas, para otros también algunas cosas malas, incluso regulares, por Carlos Pérez Salvatxua, que lleva aquí ya 7 temporadas, que en diferentes etapas ha cogido al Deportivo Guadalajara, pero en periodos muy cortos, incluso tiene ya la experiencia de algún playoff forzado, como la época de Arnaiz Lucas, cuando se le cesa en esa penúltima jornada, pero que es novedoso el que con un equipo que teóricamente ha hecho él, me imagino también que con algún fichaje de la época de Terrazas reconocido por el propio Depor, pues haya podido iniciar la temporada. ¿Qué os parece el cambio de banquillos? Bueno, en principio yo creo que se esperaba también un poco de continuidad, ¿no?, respecto al trabajo que había hecho Carlos Terrazas, incluso al esquema del propio equipo, ¿no? Luego hemos visto que Salvatxua, cuando él lo ha creído oportuno, ha sabido romper con ese esquema y cambiar, por ejemplo, poner 2 hasta 3 delanteros, es decir, hacer cosas nuevas que bueno, están dando un resultado y hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero bueno, yo en ese aspecto veo bien que sí que ha sabido romper Salvatxua en moldes. No es lo mismo, vamos, no es lo mismo un Carlos que otro, ni tampoco Y la es más filosofía laxo, futbolística. es más laxo en cuanto a cambios. Carlos Terrazas tenía una idea muy fija de lo que quería y sabía lo que quería hacer y lo decía. También entiendo que no tiene tanto rodaje el equipo y tienes que hacer más cambios, pero yo creo que Salvatxua ha ido haciendo cambios. Un día empiezo con esto, otro día quiero hacer esto otro, dependiendo también se fija un poco más en el rival. O sea, yo recuerdo a Terrazas decirnos, no, al rival no se le mira para nada, nosotros jugamos siempre igual y ya está. Entonces, en este caso yo creo que cambia algo y que evoluciona algo la idea de, bueno, pues voy a cambiar por aquí y voy a cambiar por allí. No sé si es mejor una cosa u otra, los resultados le darán o le quitarán la razón. Yo creo que la marcha de Terrazas va a ser irreparable para el Depor y para la afición. Y para la afición, una pérdida importante. Sí, era otro de los enganches, igual que Quique es este año, quizás el año pasado el enganche venía precisamente vía entrenador. Y además un entrenador que, a ver, esto es jugar a divinos, pero yo no me quepa la menor duda que hubiera hecho grandes cosas en el Depor. No digo de, como él decía, de ascender al equipo, pero yo creo que hubiera disfrutado, porque era un entrenador es un entrenador que te exprime al máximo con sus ideas, a la gente le gustará o no le gustará su fútbol y demás, pero que saque un rendimiento espectacular y es de esos entrenadores que siempre quieres tener para los tuyos, ¿no? Y yo creo que Carlos Pérez Salvatxua, pues yo creo que está haciendo lo que puede porque el marrón era importante y también la exigencia, porque tampoco olvidemos que a lo mejor si el Deportivo Guadalajara coge a Carlos Pérez Salvatxua en otra de las temporadas de Segunda B, normal, sin tener esa presión, pues estaríamos todo el mundo alabando, vas esto el Deportivo Guadalajara, pero es que la presión es muy fuerte, todo el condicionante, y creo que es un papelón tanto para Salvatxua como para Jorge muy difícil, y lo están llevando lo buenamente que pueden, ¿eh? Yo creo que están haciendo una labor digna. El tema yo creo que es que se va a Terrazas y se va con él el proyecto, ¿no? Lo que se veía, la espina dorsal de lo que todos nos imaginábamos que podía ser el Deportivo, y eso se va un poco abajo una vez Terrazas dice que se va, ¿no? Yo creo que es un tío muy carismático. Cuando tienes un manager general. El entrenador es eso. Bueno, que y la figura de manager que dice Ricardo. Claro, es que lo del manager general, que cada uno tiene su idea. Cada uno aquí tiene su idea y dice, pues a mí me gusta más esto, me gusta más el modelo inglés, me gusta más el modelo español, etcétera, etcétera. Tú puedes pero el problema es que cuando le das todo el poder deportivo a una persona, puede ser muy bueno, si es Ferguson y está 20 y tantos años, pero si a los 2 años o al año y medio se va, pues te quedas huérfano. Y entonces ya no sabes hacia dónde tirar, ya no sabes dónde vas, no sabes muy bien qué es lo que quieres hacer. Y yo creo que ese es un problema muy importante para el Deportivo Guadalajara, que yo creo que lo están reconduciendo porque eran 2 personas que estaban muy cercanas a él, pero es muy complicado saber ahora qué es lo que quieres hacer, cómo lo hubiera hecho Terrazas, lo hago igual que él o lo hago diferente. No sé, cuesta y seguramente costará bastante. Vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a hablar de la Azuqueca, pero déjame que les dé un último apunte. También estamos muy pendientes del mercado de invierno. A día de hoy el Deportivo Guadalajara no ha firmado. Sí que nos han dicho desde el club que no hay intención de dar, por supuesto, ninguna baja. Tampoco hay ninguna oferta en firme que a día de hoy se pueda aceptar. Por lo tanto, solo tendrían una ficha libre, salvo movimientos de última hora, alguien que llegara con el dinero, lo pusiera en la mesa y dijera me voy a tal club, etcétera, etcétera. Como les digo, seguimos hablando de fútbol, nos bajamos una categoría, hablamos de la Azuqueca, hablamos de tercera, grupo 18.
Y si hablamos de la Azuqueca, empiezo por Juan, compañero de Guadaqué. Tenemos que hablar de un equipo que no es exactamente lo que era, pero que afortunadamente ha reconducido la situación después de sufrir muchísimo en el arranque de temporada. Y digo que no es exactamente lo que era porque han cambiado cromos, y algunos de los cromos importantes, entiéndase el capitán Pancorbo, Roberto Izquierdo, futbolistas contrastados que se han ido muy cerquita de aquí, al Alcalá. Han venido otros futbolistas, muchos de ellos jóvenes, otros también contrastados como Xavi Blas, pero le costó muchísimo al equipo de Miguel López arrancar, un equipo que nos tenía acostumbrados a playoff y que le vimos ahí el primer tercio de la liga pues prácticamente íntegro en posiciones de descenso. Sí, llegó a asustar las primeras jornadas de la Azuqueca, ¿no? Luego parece que se tranquilizó la cosa, sobre todo en el San Miguel, ¿no? Que parecía el fortín imbatible de la Azuqueca, y durante el inicio de la temporada se perdieron muchísimos puntos en casa, y eso yo creo que fue lo que más lastró al equipo, pero bueno, ahora ha conseguido rehacerse y está séptimo, séptimo, le tenemos séptimo en la parte alta de la tabla, lejos de lo que es el playoff en materia de puntos, pero bueno. Yo creo que hubo una cosa, y esto lo traslado tanto a Ricardo como a Luis, o como a ti también, Juan, si quieres opinar, muy positiva en el Azuqueca. Absolutamente nadie, por lo menos que se sepa, y tú hablabas con los aficionados y te lo decían, a la directiva también lo tenía muy claro, nadie dudó de Miguel López, del técnico. Hombre, es que les había llevado donde estaban. Es que las plantillas de los últimos años, después ha habido jugadores que han destacado mucho, pero yo recuerdo el primer año de Miguel López, la plantilla era muy normalita, eran jugadores que tienen su cierta calidad, pero que nunca habían llegado a despuntar tanto. Quizás un poco el tema de Terraza, son jugadores que no eran tan espectaculares como después de haber trabajado con él, que parece que han crecido mucho a las órdenes de Miguel López, y era normal que creían en él. Es que al final, si se iba Miguel López, se podían ir muchos jugadores, se podía ir el proyecto, y yo creo que era la espina dorsal de todo el Azuqueca. Es el Terraza, por decirlo, Luis. Sí. Miguel López, el Terraza. Me la habéis quitado de la boca, porque lo iba a decir. Digo, si Terrazas es al Guadalajara lo que Miguel López al Azuqueca. No se entiende este proyecto o este modo de juego sin Miguel López, esa figura. Yo creo que cuando se vea de la Azuqueca se va a ser recordada, porque lo que está haciendo yo creo que es impresionante. Y quizás el arranque y demás es el peaje que tiene que pagar un equipo que sin entrar en ninguna quiniela en la mejor tercera división de los últimos años, colocarse tercero como fue el año pasado es el peaje que hay que pagar. Muchos jugadores pues no sé si a lo mejor se acomodaron un poquito, se relajaron un poco más, se fueron hombres importantes, gente joven, eso tarda mucho, y Miguel López poco a poco, con sangre, con metiéndoles, les ha intentado. Entonces creo que hay que ponerlo en valor, que la gente tiene que estar contenta. De hecho, hace poco repasaba los datos de la Azuqueca. Es cierto que está a 16 del playoff, que eso es una quimera, este año volver a repetir, pero sí que es cierto que en su casa... No sé si podemos ver la tabla mientras lo que comenta Luis, para que la gente se haga una idea de la clasificación. Sí que es cierto que en su casa ha cedido puntos, pero solo ha encajado 3 goles, y 2 de ellos de penalti. Cuidado que la Azuqueca sigue siendo ese equipo que aprieta y demás. Lo que pasa que también recordemos, ha habido problemas extradeportivos. El caso de Javi Robledo es un caso, una de tus estrellas, tenerlo casi apartado y al final que se vaya. Es que son muchas cosas ante una Azuqueca, que no olvidemos que hay equipos de preferente, incluso de la zona de Madrid o incluso de la zona de Guadalajara, que ofrecen mucho más en cuanto a lo económico que el Club Deportivo Azuqueca, que en ese sentido a día de hoy no puede competir. El Azuqueca ofrece trabajo y proyección y cercanía, porque es una localidad relativamente cómoda, cerca de Madrid, pero es que no puedes decir, es que viene este equipo, viene este jugador porque lo voy a firmar de tal horario. No, es que el Azuqueca no puede competir. Vamos, ni si miras la clasificación, es que entre los 13 primeros no puede competir a nivel de sueldos o de proyección. Entonces, bueno, yo creo que séptimo es una muy buena posición, y yo creo que en casa ahora vienen los rivales duros. La gente va a disfrutar, va a disfrutar seguro. Viene Puerto Llano, viene Socuéllamo, viene Villarrobledo, va a disfrutar. Mira, yo me quedo también con lo que has dicho, que yo creo que la Azuqueca este año se está haciendo mayor deportivamente hablando, porque ha sufrido un cambio profundo, una transformación en su plantilla, ha superado un arranque difícil, y lo que has dicho también de Javi Robledo, que ha sido uno de los buques insignia, de los jugadores importantes que han protagonizado los últimos playoffs, y también no ha dejado de ser traumática la baja, por un lado el club diciendo que ha sido por motivos laborales, que su trabajo no le permitía rendir en los entrenamientos, también había habido anteriormente
seguramente algún comentario vía Twitter del propio Javi Robledo, que no parecía estar muy satisfecho con el trabajo de Miguel López López, hasta que el club decide que le da la baja y el propio Javi Robledo responde que se ha sentido marginado por el técnico. Con lo cual, si supera también este trance, que parece que de momento lo está superando, es una manera de madurar, es decir, te estás enfrentando a una de tus estrellas, un arranque irregular y vas encadenando poco a poco una serie de triunfos consecutivos. La cosa parece que puede acabar bien. La lástima es que se le ha ido un poquito esa cuarta posición. El problema es que además ese tema de Javi Robledo, yo creo la gestión ahí les ha faltado un poco de mano izquierda. Para controlar el tema, sobre todo ha sido un poco raro, la salida justo en la semana en la que no hay liga, en la que juegan las selecciones autonómicas, todo un poco extraño y no sé. Javi Robledo también tiene muchos amigos dentro, bueno, parece que al final no les ha afectado, sobre todo porque justo ese siguiente partido... Ni una sola queja del vestuario, al revés, hacia Javi Robledo, sino eran todo mensajes de apoyo al excompañero que acababan de echar. Por eso digo que yo en ese momento pensé que la cosa se le podía ir un poco de las manos a Miguel López López. Parece que lo ha llevado muy bien, porque además ese mínimo partido creo que fue el de Rafa Espada, que Rafa Espada hizo tres y cuando haces tres, al final sabemos cómo va esto, cuando la pelotita entra, no, da igual. No hay crisis. No hay crisis nunca. Siempre que la pelotita entra, no hay crisis nunca. Eso sí, puedes tener el mejor vestuario del mundo y cuando... Y como no ganes, pues esto se te va... Y dos buenos futbolistas que hemos visto ahí que están ya creciendo a ritmos acelerados, como son Pablo Jiménez y David Moreno, que juegan al fútbol muy bien, que están haciendo un poquito ahora las labores también de, por decirlo de alguna manera, en esa zona de creación de Pascu, que lleva renqueante toda la temporada. Tiene un equipo de más dentro del trabajo que les exige Miguel López López, tiene 4 o 5 individualidades el Azuqueca, pues un poco para lo que decía Luis, el compañero de Radio Televisión Castilla-La Mancha, divertir incluso en esta segunda vuelta. Es que, lo estás diciendo tú, son jugadores que seguro, si no se tuerce la cosa, sobre todo Pablo Jiménez, que tiene 19 años, va a llegar lejos. El problema es que no se ha cansado de decirlo Miguel López López en rueda de prensa muchas veces, que es que se le han ido 300 partidos o 400 en tercera división con Pancorbo, Roberto Izquierdo y demás, y han venido 5 futbolistas que entre todos suman 5 partidos en tercera división. Sí. También es verdad que no metas a Xavi Blas, que también ha llegado. Ojo, que no él solo tiene prácticamente todos los mismos partidos que todos los que han jugado. Sí, pero además ha cambiado un poco de forma de jugar. Con esta llegada de jugadores, al irse sobre todo Pancorbo, han cambiado un poco la idea de jugar y sobre todo con Pablo. El equipo quiere jugar más al fútbol, quiere hacer otra cosa, que en un campo también tan pequeñito como el San Miguel pues es complicado. Y ya yo creo que están apostando por otra idea de juego, dentro de que bueno, siguen teniendo a Saúl, siguen colgando balones, siguen intentándolo así, pero también tienen otra idea y eso también es una evolución que para mí era muy complicada. Bueno, señores, tenemos que dejarlo momentáneamente aquí porque vamos a hacer la única pausa de esta noche. Insisto, último nuestro deporte de la temporada. A la vuelta vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de baloncesto y vamos a hablar también de fútbol sala. Van a seguir con nosotros Juan Murillo, compañero de Cuadaqué, Ricardo Roquero, compañero de Onda Cero y por supuesto también Luis, cerrando mesa, Luis Castro Luna, que es el compañero de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Lo dicho, la única pausa, la última también de este año, y a la vuelta continuamos con el repaso a lo que ha sido este 2013.